Buenas noches a todos. Agradecemos que estén aquí compartiendo con nosotros esta noche. De una forma o de otra, cada uno de los presentes pues, está vinculado a Cuba de una manera o de otra. A otros les ocupa, a otros les interesa, pero les voy a explicar un poco cómo va a desarrollarse la noche de hoy. En un primer momento, pues, vamos a hacer la presentación del panel, que se hará en el orden de Karina Gálvez, que viene de Cuba, Elías Zamor, economista cubano también, que vive en Valencia, y Ernesto Gutiérrez. Después de la presentación del panel, pues abriremos un debate, sobre todo lo más importante para el intercambio, la interacción entre preguntas, respuestas, comentarios, y pues al final después vamos a hacer un compartir, que siempre viene muy bien para intimar, conocer, establecer lazos de todo tipo. Como es imposible memorizar todos los datos, les voy a decir que Karina Gálvez nació el 27 de diciembre, voy a decir el año, porque Karina me va a liquidar, es cubana, de Pinar del Río. Hace poco. Es una niña con experiencia. Una niña con experiencia. Pues es economista, en el año 94 comenzó a formar parte del proyecto del Centro de Formación Cívica de Pinar del Río y de la revista Vitral. Fue responsable del grupo de economistas, ahí que desarrollaron varios itinerarios, sobre todo un itinerario económico, diferentes profesionales, salió una publicación como resultado de esas reuniones que se hacían, de esos encuentros que se hacían finalmente. En el año 2007, bueno, pues terminamos en ese proyecto y comenzó el proyecto Convivencia, ya en la sociedad civil, que antiguamente el proyecto del Centro Cívico Vitral era en la Iglesia Católica. Fue fundadora de Convivencia, del proyecto Convivencia y de la revista Convivencia también. Después de que se eliminaron un poco las restricciones de salida a los cubanos, ha salido en varias ocasiones al exterior, invitada, ha participado en varios estudios de economía, en el Centro de Estudios de Economía Cubana, donde dictó una conferencia sobre el catalogismo. Estuvo acá en España, dictó una conferencia en la Fundación Hispano-Cubana, otra en la Universidad Autónoma, y bueno, ahora está respondiendo una invitación de la Asociación Convivencia Cuba España acá. Elías, cubano, todos los que estamos en la mesa somos cubanos, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, doctorado en Administración de Empresas y máster de Gestión Pública, director de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, delegado en Europa de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE, y vicepresidente para Asuntos Económicos de la Unión Liberal Cubana y miembro de su comité político. Es autor del libro de Economía Cubana, La Oportunidad Perdida. Colabora con publicaciones online como Diario de Cuba, Cuba Encuentro, Cuba Liberal, Miscelánea de Cuba o en la revista de la Fundación Hispano-Cubana, de la que es miembro del comité editorial. Es autor del blog especializado en análisis de la economía cubana, Cuba Economía, que ofrece de forma sistemática datos e informes relativos al estado y evolución de la economía de la isla. Actualmente es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Organización de Empresas y de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, en su sede de Valencia. Especialista en formación para el empleo, participó del Consejo Nacional de Formación Profesional durante la elaboración de la Ley 5 de 2002 de las cualificaciones de la formación profesional y catálogo de cualificaciones. Bueno, es socio de la Asociación Española de Ciencia Regional, de la Asociación Española de Estudios de Mercado. Currículum sumamente amplio. Y Ernesto le propuse que yo leería todo su currículum si él me daba comisiones con los clientes que se consiguieran aquí. Abogado cubano, pero no aceptó. Digo, bueno, pues entonces voy a decir que es abogado y nada más. Es un currículo súper extenso. Es un honor realmente contar con este ilustre panel. Solamente decir que actualmente trabaja en
Luxembourg Ford International, ámbito de abogados, Madrid. Está clasificada como una de las 15 principales redes de auditoría del mundo de abogados, señor responsable del Departamento de Derecho Mercantil. Eso es lo que no se la voy a leer, porque va a ser más largo que la introducción de ella. Formación académica, licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, homologó su título aquí, licenciado en Derecho, Ministerio de Educación y Ciencias, bueno, máster en Derecho, está pendiente de discutir la tesis de doctorado y ahora lo voy a dejar con lo más importante. ¿En qué año nació? No hay problema. Y ahora lo voy a dejar con lo más interesante. Karina va a comenzar con su intervención. Yo también lo puedo decir. Nada, tú no. Pero no lo quiero decir. No, claro, pero. Bueno, buenas noches a todos. Yo agradezco mucho a los que han tenido que ver con esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco a la Asociación Convivencia Cuba España y agradezco al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, toda la organización de este evento, que es una oportunidad más, yo creo, de compartir, que por supuesto en Cuba son mucho más escasas. Bueno, alrededor de la ley de inversión extranjera, yo, como casi todas las reformas que ha hecho el gobierno cubano en los últimos tiempos, esta nueva ley ha suscitado casi que las mismas preguntas, por lo menos entre los cubanos. Bueno, ¿esto será un cambio esencial? ¿Cambiará en algo la vida de los cubanos? ¿Nos llevará a algo? ¿Habrá inversión extranjera? Toda esa polémica que surge cada vez que hay un pequeño cambio en Cuba. Sobre eso es que yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunos elementos en los que yo he pensado que pudieran servir para este análisis. No para responder esas preguntas así categóricamente, pero por lo menos para analizarlas o para pensar en ellas. Primero creo que hay 3 puntos en los que yo pudiera buscarse consenso. 3 puntos sobre esta ley. Una, es insuficiente. La ley de inversión extranjera es insuficiente. O sea, ese no es el cambio que queremos en Cuba para las inversiones. No es todavía. Y no, por supuesto no va a resolver todavía el problema, creo. Creo que es conservadora esta nueva ley, porque conserva mucho de la anterior. La palabra es muy parecida a la anterior, aunque tiene algunos cambios, todavía creo que es conservadora. Y creo también que es discriminatoria, porque surge en un ambiente de discriminación al tener solamente el apellido de extranjera, ley de inversión extranjera, cuando todavía no hay una ley de inversión en Cuba para los cubanos privados. Bueno, después de pensar en esas 3 palabras, o sea, que es discriminatoria, que es conservadora, que es insuficiente, yo quisiera compartir algunos puntos que me parece que pudieran mirarse como positivos alrededor de esta ley. Y quisiera hacerlo pensando en 3 ambientes en los que esta ley va a influir necesariamente. En el gobierno, en los inversionistas extranjeros y en los cubanos. De alguna manera yo creo que va a influir y voy buscando los aspectos positivos de esta ley. Primero en el gobierno. ¿Qué me parece que pudiera haber de positivo en que el gobierno haya dictado una nueva ley de inversión extranjera? Bueno, primero yo creo que se pone en evidencia una gran necesidad de capital extranjero que ya sabíamos, pero que el dictar esta ley pues lo pone aún más de manifiesto. Y segundo, creo que el gobierno se pone ante sí 3 problemas. Y que el gobierno tenga problemas, bueno, me parece que ya va a ser bueno, o sea, va a ser un paso más en el camino que queremos seguir. Creo que se pone ante sí 3 problemas. Uno, hacerse creíble, parecer creíble. Eso es un problema para el gobierno cubano, dada la historia que tiene de impagos y de falta a los compromisos. Pero tiene que parecer creíble, tendrá que entonces poner a disposición de los inversionistas que se decidan a invertir en Cuba la situación de sus empresas, situaciones de corrupción, situaciones de total quiebra, y tendrá también que empezar cumpliendo compromisos. Los primeros tiene que cumplir. Eso es un problema para el gobierno cubano. Segundo, creo que tiene que hacerse atractivo. Y en un país como Cuba, donde la economía, ya saben, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros lo sentimos bien, está totalmente en caos, es un problema. El gobierno tendrá que parecer benévolo
no sé si esa palabra es la que es, pero benévolo, entre comillas, ante los inversionistas que se decidan a invertir en Cuba. Y tercero, el otro problema que tiene ante sí es que tiene que ofrecer alguna imagen de efectividad una vez que haya alguna inversión extranjera en Cuba. Porque tendrá el problema de que van a seguir conviviendo, y ahora con más marcadas las diferencias, la propiedad estatal sin inversión extranjera con la propiedad estatal con inversión extranjera. Los trabajadores por cuenta propia sin inversión extranjera y los que ya la tienen pero de manera ilegal. Pero no es legal. Todo eso va a convivir en Cuba y yo creo que las diferencias van a ser más marcadas. Entonces, hacerse creíble, hacerse atractivo y de alguna manera parecer efectivo son tres problemas que se ponen por delante del gobierno cubano que creo que nos llevan por el camino que a mí por lo menos me gustaría. Ahora, en el ambiente de los inversionistas extranjeros, si hay inversionistas que a pesar de toda la situación de Cuba, deciden mirar hacia Cuba, porque yo creo que esta ley tiene esa intención, creo que lo conversábamos antes, quiere llamar la atención sobre Cuba. Si hay algún inversionista que mira hacia Cuba, por lo menos tiene que hacerse tres preguntas, por lo menos. Yo no tengo mucha experiencia de inversión, pero si fuera a invertir en Cuba tendría que preguntarme, bueno, ¿esta ley hace más creíble al gobierno cubano? ¿Qué tiene de nuevo que lo hace más creíble? Y buscando que el gobierno entonces tenga el primer problema, hacerse creíble. Creo que tiene que preguntarse, ¿cómo voy a invertir en una sociedad donde la infraestructura no me complementa mi inversión? O sea, voy a invertir en una determinada producción, pero las cadenas de transporte, la generación de energía, todo eso me va a permitir obtener ganancias. ¿Quiénes constituirán el mercado después para los productos o los servicios en los que inviertan los extranjeros? Con un salario de 30 euros y las remesas extranjeras, las remesas familiares, bueno, no creo que sea un mercado atractivo para los inversionistas. Entonces, con que los inversionistas que se decidan por lo menos a mirar hacia Cuba se hagan esas tres preguntas y se la contesten como quiera que sea, creo que es un paso más en el camino hacia atraer los ojos sobre Cuba y seguir moviendo lo internacional. Y bueno, ahora mirando desde el balcón que con más autoridad yo puedo mirar, que es desde el balcón del pueblo. O sea, ¿qué puede significar esto para el pueblo cubano? A mi manera de ver, primero, un aumento de la toma de conciencia. Un aumento, ya sabemos que eso, por lo menos creo que eso va lento, la gente siente, pero todavía no se da bien cuenta que es el Estado el culpable, o que es el Estado el responsable de muchas de las cuestiones que estamos enfrentando. Pero ahora con una ley nueva de inversión extranjera, que no cambia para nada la discriminación con los cubanos. O sea, los cubanos ni podemos invertir y ni siquiera podemos emplearnos, ser empleados de esas empresas con libertad. Vamos a seguir siendo empleados estatales en caso de que se consiga alguna plaza en una empresa con capital extranjero. Ni invertir ni trabajar. Creo que va a ser mucho más evidente la discriminación y eso ayudará a que la gente tome conciencia. Por otro lado, yo creo que el pueblo cubano, actualmente usted camina por cualquier ciudad de Cuba. Yo me atrevería a decir así si no lo he hecho, pero creo que camino y no me encontraré, puedo entrevistar cientos de personas y no creo que me encuentre 5 que se interesen de verdad en el tema de la ley de inversión extranjera. La gente lo ve como algo ajeno, como algo que no tiene que ver con ellos, a no ser en Mariel, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no va a cambiar la vida de los cubanos en general, pero creo que sí puede ser que cambie la vida de algunos cubanos. Porque pienso, así rápidamente, en unos amigos que tengo que vivían en Pinar del Río y se han mudado a Mariel. Porque tuvieron la oportunidad y se han mudado a Mariel y su nivel de vida ha subido considerablemente, porque tienen habitaciones de renta y por supuesto la afluencia de extranjeros a Mariel, aunque sea a ver, pues ha aumentado y ellos tienen, el nivel de vida ha subido, pero bueno, como 20 veces el de ellos. Eso es un ejemplo concreto y que tengo muy cerca. Entonces no se van a ver, a lo mejor no es
beneficiosa para el pueblo de Cuba en general, pero sí creo que algunos cubanos se beneficiarán. Y eso, de alguna manera, puede influir en la sociedad cubana. Y por último, creo que algo debe mejorar en la calidad de los servicios y de las producciones que se ofertan en Cuba. Algo. No solo por la inversión extranjera y como resultado de esa inversión, sino creo que también como resultado de la competencia que se puede ir generando. La afluencia de turismo, la afluencia de inversionistas, de extranjeros, de gente a negociar. Esa gente normalmente, por ejemplo, come en paladares. Las paladares tienen que ir ofreciendo un servicio mejor, tienen que ir aumentando la calidad. Y a medida que va aumentando la deuda, va aumentando la competencia. Lo estoy diciendo muy en pequeñito, pero es que creo que es el aporte que más puedo dar, o sea, mirarlo desde lo concreto en Cuba. Una paladar, las paladares en La Habana, las paladares saben, yo creo que son los restaurantes, ¿no? En La Habana ofrecen unos servicios y una calidad que yo me lo he encontrado en Madrid. En Pinar del Río, no, en Pinar del Río hay una que ofrece servicios, pero los demás no, porque no se han visto ante clientes que exijan como exigen en La Habana. Entonces, en la medida en que sean más exigentes los clientes, pues tendrán más calidad los servicios y las producciones. Eso, situándolo en un ejemplo. Entonces, no va a cambiar la vida del pueblo cubano, no es una cosa esencial, pero creo que es un pequeño paso para que vaya cambiando la vida de algunos cubanos. Y bueno, en resumen, quiero decirte mucho. Bien. Es que es difícil no hablar mucho. En resumen, quería decir, la ley de inversión extranjera no cambia el sistema económico de Cuba, ni cambia todo el sistema, pero es un reto para el gobierno cubano. Segundo, no ofrece mayores ventajas a los inversionistas extranjeros, pero puede hacer que vuelvan sus ojos hacia la isla, aunque con opiniones críticas. Y no cambiará la vida de los cubanos, pero abre nuevas posibilidades, por lo menos para algunos cubanos. Yo quisiera terminar con una frase de un amigo mío que muchos de ustedes conocen porque ya me han preguntado por él al inicio. Quisiera terminar con una frase de Dagoberto Valdés que dice: son los pequeños pasos los que mantienen viva la esperanza. Entonces tenemos dos opciones: o nos cerramos a que esto puede ser un cambio, o lo consideramos como un pequeño paso y entonces mantenemos viva la esperanza, que es la que yo creo que nos llevará al cambio. Bueno, buenas tardes y gracias a la asociación por invitarme aquí a contaros un poco. El análisis no va a ser tan microeconómico como el de Karina, que vive la realidad de Cuba del día a día, porque a mí me falta lógicamente estar allí, pero los contactos y las informaciones que nos llegan a nosotros, tanto de inversores que van a Cuba y vuelven, como de cubanos que viven en Cuba y hablamos con ellos y nos cuentan la situación, nos lleva a ser moderadamente pesimistas con respecto a lo que esta ley 118 puede suponer para la economía cubana. Es decir, yo no quiero restar a mi colega su intervención, porque yo creo que ella lo ha señalado muy bien desde la perspectiva interna, pero ahora vamos a verla desde la perspectiva de una empresa española o francesa que está planteándose la posibilidad de invertir en cualquier país del mundo. Esto es el día a día. Esto es lo que yo les he presentado en este documento que os he traído, que si queréis lo podéis mirar, y así yo no lo tengo que contar, sino que os digo un poco cuáles son mis ideas al respecto, que las resumo en 4 ideas fundamentales. Primero, desmitifiquemos el tema de la inversión extranjera en Cuba. Vamos a quitarle importancia a esto porque nos podemos meter en un buen lío. Los datos de la inversión extranjera en Cuba son el gran misterio que debe resolver Sherlock Holmes, porque no hay informaciones oficiales ni en CEPAL ni en la UNCTAD, que es la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. No hay un solo dato fidedigno de la inversión extranjera en Cuba. Hay estimaciones, hay incluso el libro de la CIA, el World Factbook que tiene la CIA, donde aparecen datos para cada país,
da una cifra de inversión extranjera directa en Cuba que yo no me la creo. Entonces, este es un primer punto que hay que tener muy claro, y es que en ninguna estadística oficial de las que manejamos los economistas a nivel internacional sale lo que Cuba recibe en concepto de inversión extranjera directa. Ha empezado a salir hace unos meses en los informes anuales de la UNTAC lo que llaman ellos las Greenfield Foreign Investment, que son las inversiones extranjeras en nuevas instalaciones, y que son cantidades ridículas que representan aproximadamente el 1,5% del total de América Latina en Cuba. Es más, con datos, con estimaciones de datos, es curioso ver que a Cuba le llegan entre el año 93 y el 2012 aproximadamente unos 923 millones de euros en inversión extranjera, que comparados con los 582.944 millones que recibe el conjunto de América Latina, nos da una idea de lo que representa Cuba en inversión extranjera directa. El 0,15%. Es más, el éxito de esta inversión extranjera directa que llega a Cuba se acaba en el año 2002, cuando el comandante dio la orden de recentralizar la economía cubana. No sé si ustedes se acuerdan que en aquel momento, cuando llegan los petrodólares procedentes de Venezuela, Fidel Castro puso final a uno de los periodos más importantes que ha tenido la libertad económica en Cuba, que es el periodo especial. Si las medidas de política económica que se adoptan en el periodo especial se hubieran mantenido y no se hubieran eliminado, como hizo Fidel Castro en el año 2002 para volver a controlar otra vez la economía cubana habría avanzado, pero muchísimo hacia adelante. Pero Fidel Castro, al darse cuenta de que aquello se le iba de las manos, porque su obsesión es el control político de la economía, dio marcha atrás, y fíjense, entre el año 93 y el 2002, a Cuba llegan 854 millones de euros de los 923 millones de todo el periodo 93 al 2012. Y del año 2003, cuando se produce la recentralización, al 2012, llegan solo 68 millones. Es decir, que de alguna manera los empresarios extranjeros no son tontos y no colocan su dinero en un sitio en donde no ven opciones de desarrollo para su inversión. Y eso es lo que nos está ocurriendo cuando analizamos un poco el tema de las inversiones extranjeras en Cuba. Lo tienen ustedes en el documento. Uno de los estudiosos, Jacques Dunning, sobre el comportamiento de las inversiones internacionales, de las multinacionales, de las transnacionales, y la CEPAL, que hace estudios todos los años de las inversiones extranjeras, demuestran que cuando uno analiza las variables que sirven de guía para la toma de decisiones para un inversor extranjero, Cuba no cotiza alto en ninguna de ellas. Y a mí me sabe mal decirlo, pero es que es así. La economía cubana no está preparada para recibir beneficios de la inversión extranjera. Las 4 variables fundamentales que llevan a una empresa a buscar su implantación en otros países son búsqueda de materias primas. Cuba, materias primas, sinceramente ahora van a volver otra vez a acabar en el subsuelo de las costas cercanas a La Habana, que eso va a ser un desastre ecológico si al final sale el petróleo, que yo no creo que va a salir, porque Repsol estuvo metiéndose allí varios años con una de las plataformas más importantes del mundo y prácticamente llegaron con el tubo hasta el Golfo de México y tuvieron que parar porque los pozos estaban secos. Cuba, materias primas no tiene. Acceso a nuevos mercados. Cuba, ¿qué mercado tiene nuevo? Lo ha dicho Karina, con 30 euros al mes, 30 dólares al mes, ¿qué mercado hay ahí? Sí, los que bueno ahora puedan sacar un poco adelante, pero eso no hay mercado en Cuba. Producción con más eficiencia. Un país con bajos niveles de productividad, con una industria absolutamente atrasada y obsoleta en manos de gerentes y burócratas del Partido Comunista que no saben hacer la obra con un canuto, y del ejército y de la seguridad del Estado. ¿Dónde va usted a dirigir una economía con militares y miembros de la seguridad del Estado al frente de las empresas? ¿Dónde se ha visto eso? Es una economía cuartelera de Raúl Castro, del perfeccionamiento empresarial que puso en marcha en los años 80. Eso no lo quieren los inversores internacionales. Y luego la cuarta, búsqueda de algún elemento estratégico. ¿Qué elemento estratégico hay en Cuba? El único elemento estratégico es el puerto de Mariel, cuando Cuba y Estados Unidos restablezcan relaciones comerciales continuas, que entonces los contenedores de Miami van a salir en dirección al Mariel, porque en Miami es que no caben. Y entonces Mariel sí que va a cumplir una función como desalojo de contenedores del puerto de Miami en dirección a toda América Latina, pero hoy por hoy ese beneficio no existe. Luego después, ¿qué motivos utilizan las empresas para deslocalizarse? Mejora de acceso a mercados, no sé qué mercado hay en Cuba que pueda mejorarse. Reducción de costes operativos, sí, es verdad, en Cuba la mano de obra es barata, pero ustedes saben
que las inversiones extranjeras van a tener que contratar a sus trabajadores a partir de una agencia estatal que aparece en la ley, que además cobra a precio competitivo. O sea, al cubano que se le contrate una empresa, al Estado cubano hay que pagarle para alquilar a ese cubano que va a trabajar en esa empresa extranjera, y hay que pagarle a precio competitivo de la zona del Caribe. Y luego el gobierno cubano le paga en pesos cubanos, que es como le va a pagar la cantidad que crea conveniente. Esta es otra también de las buenas. Búsqueda de materias primas, ya lo he mencionado, consolidación de operaciones, desarrollo de líneas de productos nuevas. Sinceramente yo no veo mejora de la productividad, desarrollo de nuevas tecnologías. Y en la lista larga de factores, las multinacionales ya buscan acceso a consumidores, ambiente político y social estable. Ya me dirán ustedes a mí el ambiente político y social de Cuba si se puede considerar estable. Esta es una cuestión fundamental. Porque claro, los inversores van buscando esa estabilidad cuando se mueven por los países. Pero es que en Cuba puede haber un estallido en cualquier momento. Y yo no lo quisiera. Pero las dictaduras ya se saben cómo acaban. Entonces, la seguridad política y estabilidad, vamos a ver, si hubiera unas elecciones democráticas y aquello más o menos se dirigiera hacia un modelo nuevo, facilidad para hacer negocios. ¿Pero qué facilidad hay para hacer negocios en Cuba? No hay competencia. ¿Dónde va buscando uno presupuesto? ¿Dónde está el sistema bancario cubano? Los bancos en Cuba no tienen ahorro. En Cuba el problema de la economía cubana es que el ahorro, tengo aquí el dato, representa aproximadamente el 13% del PIB. En España, por ejemplo, el ahorro, y eso que ahora estamos pasando por una crisis tremenda, ¿verdad? El ahorro es 25% del PIB, o sea, 12 puntos más. Un país no puede funcionar con esos niveles de ahorro. Eso es imposible. Por eso en Cuba no hay dinero, es decir, no hay numerario, no hay fiduciario, y tuvieron que crear las dos monedas para funcionar. Luego la calidad y la confiabilidad de las infraestructuras. Yo creo que esto deja mucho que desear. Los transportes dentro de Cuba lo sabemos, las carreteras, las comunicaciones, los ferrocarriles. Es una situación que no está al servicio de las transnacionales. En fin, podría ir mencionando todos los factores, los tenéis ahí, y yo creo que, bueno, pues de acuerdo con lo que estos modelos Dunning y CEPAL predicen, yo diría que una empresa seria, multinacional, o una empresa española, pequeña, que quiera establecerse en Cuba, se lo tendría que pensar bastante como mínimo. Y luego está la ley 118. Esta ley, que yo no soy un jurista, sí que me afecta en cuanto a economista, porque esta ley cree que va a ser una ley para atraer inversiones extranjeras y define un modelo de política de atracción de inversiones extranjeras, pero es que esta ley está mal hecha y lo siento, está mal. Es decir, no es una ley correctamente bien hecha, porque entra en conflicto, y esto mi amigo Ernesto lo podrá anticipar mejor, entra en conflicto con la Constitución cubana, y las leyes no pueden entrar en conflicto con la Constitución, porque cuando hay un conflicto con una Constitución, quien impera es lógicamente la Constitución. Al menos esas son las poquitas cosas que yo sé de términos jurídicos. Entonces es una ley mal hecha porque, claro, a partir de ese momento ya se acabó. Ya no hay una política activa de captación de inversiones, ya no hay una política pasiva tampoco, porque el régimen saca una ley intentando atraer inversiones extranjeras. Es una política que tampoco busca que se interrelacionen, como decía Karina muy bien, las inversiones extranjeras con la economía nacional. Como ella dijo muy bien, los paladares cubanos van a recibir inversión extranjera. Yo creo que no. La inversión extranjera tendrá que ir a las empresas de la seguridad del Estado, al conglomerado, que conocemos todos muy bien y que es el que está en este momento en el punto de mira por parte del régimen para modernizarlo. ¿Alguna cooperativa? No lo sé, lo dudo. ¿Los cubanos del exterior van a poder invertir en Cuba? Evidentemente sí, pero escondidos, como las construcciones de los famosos Hialeah Heights, que hasta que se descubrió que detrás de la empresa canadiense Hialeah Heights estaban los cubanos de la Florida, no se paralizó esa construcción, pero esto fue en el periodo especial. O sea que, en mi opinión, no es una política de atracción de inversiones, lo que es una burla. ¿Y por qué? Básicamente, y con eso voy terminando. Porque yo creo que esta ley lo único que hace es crear un instrumento más de control político en la economía castrista. Perdonadme que hable de la economía castrista, pero yo diferencio claramente lo que es la economía de la Cuba anterior al año 59, que era una economía cubana dinámica y próspera, una de las potencias económicas mundiales, y podemos sentirnos muy orgullosos de que eso es así, porque Cuba representaba
cuotas de mercado muy importantes en producciones como el azúcar, pero además tenía mucha financiación y tenía grandes proyectos para pegar un gran salto hacia adelante. Y otra cosa es ese batiburrillo institucional creado por la llamada revolución, con las confiscaciones, la supresión de la propiedad privada, la supresión de los derechos de propiedad y del mercado como instrumento de asignación. Eso es para mí la economía castrista. Y eso no funciona. Y eso ningún inversor en su sano juicio puede considerar interesante para colocar su dinero, porque sabe que en cualquier momento se lo van a confiscar por razones de interés social, como dice la ley. No sé en qué artículo, porque tampoco me... Pero las razones de interés social, cuando las toma el Consejo de Ministros castrista, yo me andaría con mucho cuidado, porque es que eso le puede pasar como a Marambio o cualquiera de los que se han tenido que ir de Cuba corriendo. Por lo tanto, en ese aspecto también es verdad que hay que ir con un poco de cuidado a la hora de sacar este tipo de normativas. ¿Qué es la ley esta entonces? Y con esto termino. Yo creo que esto es simplemente un proyecto que Raúl Castro no le ha quedado más remedio que lanzar para que los chinos y los brasileños inviertan en Cuba. Los españoles de la cadena Meliá fueron allá en los años del periodo especial, pero entraron con un formato que aquí en España conocemos muy bien, que se llama la gestión complementaria, que consiste en que los hoteles son dueños, o sea, son propiedad del Estado cubano, y la cadena Meliá no es la dueña de los hoteles. La cadena Meliá gestiona y produce el servicio. Aquí en España eso existe. Aquí en España, en el Ayuntamiento de Madrid, seguro que hay algún edificio del Ayuntamiento que se lo da a una empresa privada para que lo gestione y ahí haga servicio de guardería infantil o vaya usted a saber qué cosa. Ese es el modelo que Raúl Castro quiere. No va a haber transferencia de propiedad, aunque la ley en algunos momentos lo menciona. Todo va a seguir como está y, en definitiva, no es ni más ni menos que un proyecto, es una norma que ha venido impuesta por los nuevos inversores del tercer mundo, en este caso China, Brasil y posiblemente otros países que se irán apuntando a ese nuevo modelo de comercio de pajarera más propio de la época del CAME, que está resurgiendo en el entorno del ALBA en América Latina y que yo creo que es una de las cuestiones más importantes que en este momento tenemos encima de la mesa. Hablar de las inversiones extranjeras en Cuba yo creo que es de poca, sinceramente, no por quitarle importancia, es de poca relevancia. Mucha más relevancia tiene esa confederación de intereses difíciles de justificar que se está produciendo amparado por lo que podríamos denominar el proyecto bolivariano. Y bueno, pues la penetración de China en América Latina es real, el eje del Pacífico es real, la entrada de capital chino es absoluto. China ya es el segundo exportador de Cuba, con el 17% detrás de Canadá. España parecía, verdad, que era muy importante. España ya es el quinto, después de Holanda, con un 6% de las exportaciones. Y en las importaciones, China es el segundo con el 10% de Cuba. Cuidado que China ya entró en Cuba. Entonces, además con un comercio, si ustedes se fijan, superavitario, porque exporta más de lo que importa. Con lo cual, el dinero que China obtiene lo puede remeter en Cuba en forma de inversión. Y esto yo creo que es un poco el escenario de esta ley, no es ni más ni menos que lo que Raúl Castro ha tenido que hacer. Fidel Castro no lo hubiera hecho. Fidel Castro tiene otro concepto de la vida y de la organización de las cosas. Y Raúl no le ha quedado más remedio que ponerse a trabajar y hacer esta ley. Que es una ley que, en fin, yo no soy un experto jurista, pero tendría mucho cuidado a la hora de adaptarme. Con eso me paro y ya me quedo para cuando ustedes quieran preguntarlo. ¿Vale? La ley de inversión extranjera en Cuba 188/2014 del 29 de marzo esencialmente tiene como objetivo adaptar el régimen cubano a una circunstancia económica distinta que presumiblemente podría ser el colapso de la economía venezolana, el colapso de las finanzas que entran vía Venezuela-Cuba y esencialmente el colapso de hidrocarburos que puede darse si efectivamente la cuasi dictadura de Maduro y Cabello cayese efectivamente en los próximos meses. Los escenarios de las leyes de inversión extranjera en Cuba, que esta es la tercera ley de inversión extranjera que se saca por el régimen cubano. La primera fue el decreto de ley 50 del año 82, la segunda fue la ley 77/25 y la tercera es esta, que es la ley 188/2014. Cada una de estas leyes se ha publicado o se ha sacado en contextos históricos económicos
muy específicos donde se dan circunstancias en las que el gobierno cubano tiene que atemperar su situación económica a una realidad que le desborda. O sea, el régimen cubano actúa siempre como un apagafuegos donde la situación le desborda y necesita imperativamente e imperiosamente buscar soluciones que satisfagan sobre todo a una coyuntura económica que les puede superar. En el año 82, con el decreto de ley 50, fue el descubrimiento del gran boom turístico que el CAME toleró que Cuba tomase ciertas iniciativas de gestión privada en el ámbito turístico. Esa es la raíz esencial del decreto de ley 50/82, que es el primer decreto de inversión extranjera directa en Cuba. Solo se aplicó en el mundo del hotelero y turístico, esencialmente. Posteriormente, la ley 77/95 es una ley para salir adelante del periodo especial, es una ley que tiene que enfrentar un reto importantísimo, que es la caída del CAME, la caída de la Unión Soviética y la caída de los grandes subsidios que Cuba recibía hasta esa fecha. Bueno, como consecuencia, esa ley es una ley muy importante, era una ley muy importante y que preconizaba fundamentalmente la atracción cada día mayor de inversión extranjera que no dependiese estrictamente de los países de la órbita soviética, que ya jamás volverían a ser grandes inversores en Cuba. Y en tercer lugar, esta ley, como decía anteriormente, cumple el objetivo de buscar estratégicamente un perfil de garantizarse un nuevo flujo de inversiones, ya lo apuntaba Elías anteriormente, un nuevo flujo de inversiones que no sea necesariamente el eje bolivariano o esencialmente el eje ALBA o el eje caraqueño, donde Cuba, como todos sabemos perfectamente, ha actuado de una manera cuasi imperialista sobre la economía venezolana. Ante esa situación es que sale esta ley. Esta ley tiene que buscar imperativamente una solución inmediata que, en primer lugar, ejerza un efecto llamada que tiene que buscar esencialmente mejorar la situación tributaria y fiscal del inversor extranjero. Con la ley anterior, con la ley 77/45, el inversor extranjero pagaba como mínimo el 30% de los beneficios que generaba su inversión. Ahora, en este caso concreto, se hace una mejoría y se disminuye hasta el 15% la tributación fiscal a la que se le somete al inversor extranjero. En segundo lugar, esta ley permite, a diferencia de la ley anterior, que el inversor extranjero sea propietario del 100% de su inversión. Con la ley anterior, con la ley 77/25, solamente había dos figuras en inversión jurídica extranjera. La figura de la empresa mixta, donde normalmente el 51% estaba en manos de una empresa cubana, con capital cubano, y la Asociación Económica Internacional, que son los contratos de inversiones y compraventa internacional de mercaderías, que en vez de crear una figura jurídica como es una empresa como tal, lo que hacía el gobierno era propiciar la existencia de contratos de flujo de compraventa internacional de mercaderías, a lo que le llaman ellos en Cuba Asociación Económica Internacional. Pues con esta ley se da la posibilidad de que el inversor extranjero sea propietario del 100% de su inversión como tal. Y en tercer lugar, esta ley tiene como ventaja, estoy buscando ventajas y diferencias con la ley anterior, esta ley tiene como ventaja que de una manera muy discreta y muy sutil, según la definición que da el inversor extranjero, está propiciando que entre de una manera, insisto, muy sutil el inversor cubano-americano o el inversor norteamericano. Este es el objetivo esencial de esta ley. O sea, esta ley lo que está haciendo es, de alguna manera, definiendo qué es un inversor extranjero para Cuba. Ahora, para Cuba, el inversor extranjero solo tiene que cumplir dos requisitos: que su domicilio social esté en el exterior y que su capital venga del exterior. Le da igual el color del pasaporte. Cosa sui generis, porque anteriormente, con la ley 77/95, expresamente la ley daba a entender que el inversor cubano o cubanoamericano o cubano residente en el exterior no podía ser parte de esta posibilidad legal. Hoy día, si bien es cierto que la ley no lo distingue, donde la ley no distingue no cabe distinguir, o donde la ley no impide, no cabe interpretaciones de impedimento, no se dice que no. Y cuando no se dice que no en la ley, se permite. Eso es un juego jurídico muy sutil. Es decir, no te lo prohíbo expresamente, pero tácitamente te estoy dando la venia, te estoy dando la posibilidad legal de que pueda ser un inversor extranjero. Insisto, con dos criterios técnicos nuevos: la definición
de inversor extranjero en tanto en cuanto su capital y su domicilio social tienen que estar fuera del territorio cubano. Esos son los únicos, ¿cómo se llaman?, aspectos aparentemente positivos, hay otros más, pero aparentemente positivos para ejercer ese efecto llamada que cualquier ley inversora extranjera de inversión directa, las IED, tiene en este caso que ver con Cuba. Hay otro aspecto importante, esta ley es una ley apartheid. Es una ley apartheid porque preconiza, prioriza y le da la preponderancia inversora al extranjero en detrimento del cubano de Cuba. Esto es muy importante. O sea, la ley es discriminadora en esencia. O sea, Cuba es uno de los pocos países que legisla discriminando a quien detenta la soberanía popular. O sea, una cosa que es tremendamente absurda. O sea, quien detenta o debe detentar la soberanía popular es el peor favorecido por las leyes que el propio régimen cubano dicta para como tal. Y en este sentido, esta ley le pone un valladar muy duro al inversor interno. O sea, no le permite como persona física considerarse inversor. O sea, cualquier cubano como persona física, aun siendo cuentapropista, no puede ser inversor en su propio país, porque no cumple dos requisitos esenciales que exige la ley esta, 188/2014. Primero, no es persona jurídica, o sea, no se puede constituir en empresa, o sea, persona jurídica en cuanto se define a los efectos dichos como sociedad anónima, sociedad limitada. Ningún cubano como persona física dentro de Cuba puede crear una empresa propia, definiéndose como SA o como SL. Por tanto, uno, no es persona jurídica. Y segundo, lo que es peor, no cumple otros dos requisitos delimitantes. Uno de ellos, que no tiene capital extranjero para poder invertir, o sea, no tiene una empresa mixta. Y el segundo aspecto, no tiene la posibilidad de crear una asociación económica internacional. Con lo cual, el empresario cubano, propiamente empresario, aunque todos sabemos que como figura empresarial no tiene la cobertura de una personalidad jurídica definida a los efectos legales, el cuentapropista, que es el que a nosotros nos interesa como cubano de pie, aquí tenemos que defender al cubano de pie y no a otra cosa, el cuentapropista no puede ser inversor, no está considerado, no está definido legalmente como inversor nacional. Solo es inversor nacional, uno, el que es persona jurídica, dos, el que tiene la posibilidad de tener alguna relación con una empresa mixta, léase con capital foráneo, o tres, porque tenga algún contrato de asociación económica internacional. Sutilmente se pueden colar aquí las cooperativas, muy sutilmente, siempre que tenga algún nexo de asociación económica internacional con otras cooperativas agrícolas o lo que sea, pero esencialmente el cubano de pie no puede ser empresario, no puede ser inversor nacional como define esta ley. Tanto en cuanto, dicho eso, hay un apartheid entre el empresariado, que sí se preconiza que es el extranjero, y el empresario, vamos a llamar así, cubano, al que no se le beneficia. Otros aspectos a considerar de esta ley. Esta ley tiene, como ya dije anteriormente, muy sutilmente la capacidad de ejercer un efecto llamada para que se produzca algo muy interesante que se está dando y es preocupante. Que el inversor cubano-americano y norteamericano empieza a cuestionar su libertad para invertir donde quiera. Y esto es el efecto llamada de que, por ejemplo, la Cámara Federal de Comercio de Estados Unidos, 44 firmantes de la Carta Obama, la propia Hillary Clinton y, en definitiva, todo el conglomerado empresarial norteamericano que no está a favor de ninguna de las alternativas de Tory Shelley, Hans Barton, Kennedy, en definitiva, ley del embargo, se vean minusvalorados con la posibilidad de no poder invertir en Cuba. Y esta ley les está diciendo, ustedes sí pueden invertir. Ergo, está transmitiendo el conflicto a los Estados Unidos. Esto es muy sutil. La ley, o sea, el legislador cubano no hace leyes para entretenerse literariamente redactando normativa jurídica. Lo hace porque tiene un contenido político. Punto. Es verdad que toda ley tiene razón de ser política, pero las leyes cubanas, cuando se dictan, es porque tienen un mandato expreso político. Mandato expreso político que tiene que necesariamente transferir el diferendo económico más importante de Cuba hacia los Estados Unidos. Pasar el problema, derivar el problema hacia Estados Unidos. De manera que, con ese supuesto efecto llamada y con la posibilidad de que el inversor extranjero pueda ser un cubano americano o pueda ser un residente en el exterior o incluso un norteamericano,
se sienta en la potestad, ese inversor extranjero, de cuestionar la propia ley norteamericana que le impide poder invertir en Cuba. Y ese juego es nuestro. Entonces es un juego de trasvase de conflictos donde el régimen cubano es, honestamente dicho, experto. Otros aspectos de esta ley es bueno significar que son, en mi opinión, negativos. Yo dije anteriormente que esta ley facilitaba la parte tributaria, y es verdad, pero sin embargo penaliza otra parte tributaria con el 50% de la rentabilidad que obtenga la inversión. En sectores que yo creo que son los más importantes, tú lo mencionabas el día de Cuba, Elías, que son sectores estratégicos en el ámbito de la economía, vamos a llamar pesada. No uso términos económicos muy exactos, pero la economía para mí pesada es la economía de la gran industria. O sea, Cuba tiene 3 sectores de economía pesada, de economía fuerte, como puede ser la industria de prospección petrolera, que ha sido hasta hoy un fracaso, pero todavía están ahí. Incluso hay 2 empresas rusas, Suborneft de gas y Rosneft, muy interesadas en seguir explorando. Segundo, la industria sideromecánica, y tercero, la industria minerometalúrgica, donde evidentemente Cuba sí tiene motivos para atraer la inversión, sobre todo Sherry canadiense, la inversión extranjera. A estas inversiones, sin embargo, sí les penaliza con un 50% de costes tributarios. O sea, oiga, la ley no puede establecer una discriminación tributaria, una tabula rasa tributaria, donde te deja el 15% uno y el 50% al otro. Oiga, si usted quiere atraer la inversión, una de las premisas esenciales de la inversión extranjera en un país es una mejor condición tributaria, es una fiscalidad más conveniente, una fiscalidad más cómoda, sin llegar a ser, lógicamente, de un paraíso fiscal ni un evasor tributario. Pues esta ley, sin embargo, sigue utilizando esas premisas discriminatorias que para mí son absurdas, porque si ya beneficias a unos con el 15, no penalizas a otros con el 50, cuando es una industria con mucha más capacidad para que un país se industrialice. En fin, eso es un aspecto a señalar como negativo. Otro aspecto a señalar como negativo o erróneo, en mi opinión, que no subsana esta ley y ni siquiera mejora la anterior, es el hecho de la contratación libre del empleado, del trabajador. Sigue utilizando el conducto de la super gran empresa de trabajo temporal, que es el gran contratador cubano. El gran contratador cubano, el gran empleador cubano es el gobierno de Cuba, que utiliza la mano de obra fácil y barata para él cobrar la cara y venderla prácticamente a precio de nada. Y en este caso, esta ley sigue impidiendo e incluyendo los derechos de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos de Naciones Unidas en contratación, el derecho a la libre sindicalización, los derechos en definitiva de que los trabajadores puedan recibir un salario justo por el trabajo que han desempeñado, y esta ley sigue en este caso concreto priorizando que el inversor extranjero necesite obligatoriamente utilizar a una empresa de gestión, que es en definitiva el gran empleador, que es el gobierno, que es el que intermedia entre el contratador y el empleado. En este caso no existe libertad de contratación, no supera la ley 77/95 y sigue manteniendo exactamente el mismo artículo en materia de contratación laboral. Por tanto, sigue violando los principios fundamentales de la OIT, que por cierto Cuba es signataria y ratificadora de casi todos los tratados de la OIT, y no beneficia en nada al inversor extranjero. Otro aspecto negativo de la inversión extranjera, esta ley de inversión extranjera, es que quita la opción del arbitraje internacional. Es una cuestión importante. La ley 77/95 permitía que el inversor extranjero se acogiese a la fórmula arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París, la International Chamber of Commerce de París, donde el 90% de los conflictos que tenía el inversor extranjero en Cuba los dirimía en la Corte Internacional de Arbitraje. Hoy esa fórmula se ha quitado, evidentemente Cuba ha sido condenada muchas veces en esa Corte Internacional, esa fórmula se ha quitado y obliga al inversor extranjero casi necesariamente a someterse a la jurisdicción de los tribunales de justicia de Cuba. Tribunales de justicia que, como todos sabemos, no son libres, no son independientes, no son profesionales y no son autónomos. Eso implica que son políticos, o sea, no son tribunales de justicia con una percepción estrictamente profesional del ejercicio del derecho. Por tanto,
Eso es una cuestión negativa de esta ley que no facilita que el inversor extranjero pueda optar por escoger la fórmula del arbitraje internacional cuando tenga un conflicto con su socio capitalista cubano o con el gobierno, con lo cual se va a ver obligatoriamente no solamente a tener derecho, a saberlo defender y a que graciosamente se lo den cuando el Tribunal de Justicia cubano quiera premiar al extranjero y no acatar las órdenes que exige el Partido Comunista, que son en definitiva los que mandan en los tribunales de justicia. Y finalmente esta ley, como toda ley que proviene de un sistema discrecional, administrativo y estatista, lo que intenta es crear, en mi opinión, una figura similar al modelo chino-vietnamita que facilite una economía de mercado tutelada por el gobierno, no para los cubanos sino para los extranjeros, donde la preeminencia o la permanencia del Partido Comunista sea intocable e incuestionable. De hecho, uno de los juristas más importantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular definió concretamente que esta norma en ningún caso era un retroceso ni un cambio a la preeminencia de la condición socialista que tiene Cuba, con lo cual esta ley no es una ley para cambiar políticamente nada, es una ley para, como ya dijimos, ejercer un efecto llamada y facilitar la inversión extranjera para los intereses coyunturales y puntuales del gobierno cubano. Y esencialmente, para terminar, yo querría acotar que si esta ley se hiciera al amparo de los pactos de los derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales que Cuba firmó el 28 de febrero de 2008 en Nueva York, si se hiciese bajo ese amparo de pactos internacionales que ya vienen regulados normativamente, esta ley sí tendría sentido que se aplicase de una manera ordenada, porque se haría bajo el amparo de pactos donde Cuba estaría obligada a respetar normas de rango mayor y no normas de rango interior que nada tienen que ver con el derecho internacional. Dicho lo cual, yo creo que por ver muy grosso modo la situación de esta ley, mejora en algunas cosas la del 77/95, pero sigue manteniendo un criterio de control y de preeminencia política sobre todo aquello que no interesa en definitiva al gobierno cubano. Muchas gracias al panel. Bueno, pues ahora es el momento de preguntas, comentarios que quieran hacerle a los panelistas. La polémica. Roberto. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo casi estoy de acuerdo en lo que han dicho todos ustedes. Eso no está mal. Sí, vale. O sea, eso, pero espérate que todavía no termino. Eso es un preámbulo. Un preámbulo. Yo estoy de acuerdo en prácticamente todo porque todo tiene una lógica. Lo que tú dijiste de que al cubano de dentro de Cuba es que hablar de inversión extranjera es casi como insultarlo. O sea, es claro, cuando empiecen a haber trabajos que se implican, entonces la gente se va a animar un poco. Pero yo tengo una pregunta que no se debe contestar rápidamente. El gobierno cubano no lo ha hecho mal económicamente en los últimos años. Todas las cosas que han hecho han sido tremendamente criticadas, sin embargo les ha funcionado. Les ha funcionado porque partía de cero. Entonces, hoy todo el mundo está de acuerdo de que la gente en Cuba o vive un pelín mejor o tiene la esperanza de vivir un pelín mejor. Porque les funcionan las cosas. En general, todo lo que han hecho les ha funcionado. Entonces yo tengo esta pregunta, que para mí es fundamental porque a mí el problema político en Cuba para mí es el número uno. Porque tenemos un problema político, todo lo demás es tecnicismo. ¿Cuál es la intención del gobierno cubano? ¿Por qué ha hecho esta ley? ¿Qué es lo que piensa que le beneficiará? ¿Cuáles son sus planes? Y ahí sí es donde la puerta está cerrada.
Además, Si alguno de los panelistas quiere contestarle. Yo creo que quiere contestar Ernesto. No, esta es una ley para ganar tiempo. Es una ley que tiene tres requisitos. Uno, gana tiempo. Dos, busca una mejor cara de cara al inversor, para la redundancia, al inversor extranjero. Y tres, posiciona a Cuba en un escenario donde la situación con Venezuela se les puede ir de las manos. Con lo cual, Cuba necesita, lo dijo Elías, dos cuestiones fundamentales. Nuevos inversores que se sientan cómodos en una situación normativa legal que la ley 7795 no garantizaba, que era sobre todo el control del 100% de la inversión extranjera. Esto no se había dado nunca hasta hoy. Con lo cual, se le está dando una posibilidad tremenda, léase a chinos, a brasileños, a rusos, a quien sea, que en este caso concreto puede tomar una posición preeminente en la economía cubana, teóricamente sin tocar el modelo económico, pero sí permitiendo inversiones en medios fundamentales de producción. O sea, toda la industria pesada, que es la palabra que no me salía a mí, toda la industria pesada minero-metalúrgica no está en manos cubanas. Esto es muy importante. O sea, de alguna manera el gobierno sabe, el cubano, el régimen de Cuba sabe que hay que atemperarse a una situación de tiempos donde ganarlo precisamente de la generación que hizo la revolución continúe en el poder y deja aparentemente todo atado para que los que sigan puedan contar. Creo que esa posición es muy, pero que muy clarísima. Bueno, pero nace esta ley para esto. Yo, después de lo que él ha dicho, yo esta ley no le encuentro ninguna justificación. Creo que nace para reventar el clima de entendimiento que había en la diáspora fundamentalmente en la posición clarísima de que el embargo solo debe de cambiar en el momento en que en Cuba se den condiciones para que eso se produzca así. Pero hay un sentimiento claro de Sabiduría sabiduría. también después le damos a tu... No, yo ya he acabado. Es decir, creo que... No, era un comentario, vaya, pero no puede ser Creo que nada. Para mantener un orden que sea... Perdón, no. Yo es que creo que como Ernesto no lo dijo, me vi un poco en la responsabilidad de matizar ese aspecto. Es decir, creo que esta ley es un elemento de enfrentarnos una vez más. Es más, va a ser mucho más problemático esta ley en Estados Unidos que aquí en Europa. Porque aquí en Europa la posición común va a desaparecer. Marina quería decir... No, yo sobre las intenciones del gobierno cubano, porque casi siempre me equivoco. Pero sí, porque las intenciones... Claro. Sí, me falta mucho para pensar que el gobierno cubano haga todo esto con voluntad de llegar a un cambio. Eso no lo creo. Yo no creo que... No sabía por dónde decir con qué intención, pero no creo que sea para hacer un cambio. Sí creo que la presión, de alguna manera, de dentro de Cuba, poca, pero de alguna manera la situación económica que sí presiona y la situación internacional. La propiedad particionada o participada, con el inversor nacional y la asociación económica internacional, que es un contrato en definitiva de gestión, de compraventa, de tramitación, de lo que sea. En cuanto a tu pregunta, la opción de que el inversor tenga la titularidad del bien físico, o sea, de la tierra, la ley no lo define, o sea, la ley no lo permite. Y aquí es muy importante. La titularidad de la tierra en Cuba, la tierra de explotación empresarial, es de Cuba, no es del inversor extranjero. El inversor extranjero, decía algo Elías, con lo que son los contratos de gestión público-privada o de hotelera, es gestor del inmueble, de la explotación del bien, pero el bien físico, la titularidad es cubana, no es propiedad del extranjero. Sí ha habido ensayos, y en esto sí hubo polémica y conflictos, de determinados fondos de inversión, hicieron promociones inmobiliarias en Miramar, etcétera, y eran titulares del suelo. O sea, ellos eran titulares del suelo, un fondo de inversión, hay tres muy famosos, pero uno de ellos, de capital israelí, tal y cual, y canadiense, hicieron una empresa mixta bastante compleja, desarrollaron en Miramar de que un empresario tenga la titularidad del suelo. Para desarrollarlo. El régimen cubano te puede autorizar, si es por ejemplo un campo de golf, una marina deportiva, similar, a que haya una cogestión en la propiedad de ese suelo, pero no te va a inscribir en el registro de la propiedad ese título tuyo, sino la titularidad de la gestión de ese inmueble, que tú participes con el gobierno, aunque te deje el 100% de la gestión a ti, aunque te deje el control de toda la operación a ti, la titularidad de ese bien como tal es un bien de explotación
económica y los líneas de cooperación económica en materia de suelo, porque yo lo que estoy pensando, lo que estoy ubicando en tu pregunta, que es el suelo, es de difícil transmisión a un inversor extranjero. Que no afecten la defensa, o sea, el ejército, la seguridad nacional, el interior, y el patrimonio de la nación. Se entiende que el suelo es patrimonio de la nación, con lo cual va a ser muy difícil que ese patrimonio inmobiliario de suelo se te transmita como parte de la inversión extranjera. Por lo que dice aquí la norma. Y el medio, actividades que no afecten al patrimonio de la nación y actividades que no afecten al medio ambiente. Son las 4 limitantes con la sanidad, con la educación y con el ejército, en las que el régimen no tolera, y los medios de comunicación, perdón. Sí. Y los medios de comunicación que... Hay muchas demandas en cascada. Entonces, en eso hay que ir con mucho cuidado porque este es un punto irrenunciable en el momento en el que se produzca la transición. Hay gente que se cree que esto no se va a hacer y en Cuba eso se va a hacer, porque es que si no, Cuba no puede dormir tranquila.